Entonces, después de que vimos todos los conceptos primitivos de geometría, rayos, segmentos, semirectas, planos y todo eso, ya empezamos a formalizar estos conceptos. Ahora entramos a ángulos. Entonces, los ángulos van a estar conformados por dos rayos que se intersecan en su origen. Entonces, la simbología del rayo, del ángulo, va a ser esta de aquí. ¿Se acuerdan que a los segmentos le poníamos una rayita arriba y a las rectas les poníamos una rectita arriba? Por ejemplo, recta AB y poníamos Sí. AB y una rectita arriba. Entonces, en ángulos, para no escribir la palabra ángulo, usamos esta simbología. Ángulo BAC, por ejemplo. Entonces, vean que aquí tenemos dos rayos que se están cortando en su origen. ¿Cuál es el origen de este rayo? De este rayo AB. ¿Cuál es el punto origen, chicos? El origen, El origen es A, correcto. Entonces, aquí tenemos creo. el rayo AB A, y también tenemos el rayo AC. A, B. Así. AC. Tenemos el rayo AB, que es este de aquí, y el rayo AC, que es este de aquí. Entonces, estos dos rayos se están intersecando, tienen en común el vértice, el punto A, el punto origen, que ahora se va a llamar vértice del ángulo. El vértice del ángulo va a ser el punto que tienen en común esos dos ángulos. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos un rayo, tenemos otro rayo, el rayo AB, el rayo AC, y estos dos rayos me forman un ángulo. El ángulo es esto que tenemos ahí. Esto es el ángulo. Entonces, pongo... Okay. Una forma de llamar a los ángulos y que no se tienen que confundir con los planos es también en letras griegas. Por ejemplo, aquí teta. Entonces, dependiendo de la cantidad de elementos que me den, yo puedo nombrar a ese ángulo de 4 formas. Entonces, vean la primera. Ponemos la simbología, ¿verdad? Vamos a hacer flechitas para diferenciar cada una de ellas. Ponemos la simbología de ángulo. Y chicos, tengo que hacerlo en orden. Este punto de aquí, el vértice siempre va a ir en el medio. ¿Entendido eso? El vértice Ok. siempre va a ir en el medio. Entonces yo comienzo el ángulo BAC. Pero para que lo vean con el resaltador. El ángulo BAC. Entonces lo escribimos así. Ángulo BAC. Otra forma de escribirlo, y es el mismo ángulo, es el ángulo CAB. CAB. Ángulo CAB. ¿Entendió esa parte? Chicos, Ah, ¿entendido esa parte? sí. Bien. El vértice va en el medio, ¿verdad? El ángulo BAC o el ángulo CAB. Va a ser exactamente lo mismo. Otra forma de escribirlo es solamente con el vértice, el ángulo A. Si yo digo el ángulo A, estamos hablando de este ángulo de aquí, o sea, todo este ángulo. Y también le podemos llamar ángulo teta. En este caso, la letra griega. Estos del orden de las 3 letras tienen que escribirlo bien, porque si viene, digamos, alguien y me pone, esto de aquí es el ángulo ABC. Vean lo que me están diciendo. Yo tengo que ir en orden. Ángulo ABC. Me estarían diciendo este ángulo de aquí, vean.
ángulo A, B, C. Y es el mismo. Entonces, Es el mismo. no, No, ese es otro ángulo totalmente distinto. Por eso tiene que ir en orden. ¿Entendido? sí. ¿Qué me vas a preguntar, Leonel? Que entonces, digamos, siempre el vértice, que en ese caso es la A, siempre tiene que ir en el medio. Si ahí en vez de una A fuera, digamos, una X, sería, por ejemplo, BXC, así. Correcto, siempre tiene que ir en medio. Cuando lo escribamos con las 3 letras, siempre tiene que ir en medio. O lo podemos escribir solamente con el vértice. Solamente con el vértice. Usted me dice X, entonces sería el ángulo X, porque sería el que estaría en el vértice. Ok. De hecho, escribámoslo ahí para que a ustedes les quede claro. El vértice. El vértice. Tienen que tener cuidado, chicos, y dominar ambas escrituras, porque ahorita no es tan complicado. Pero el otro año en octavo, cuando lleguemos a triángulos semejantes y congruentes, sí vamos a tener que escribir las 3 letras la mayor parte del tiempo, porque vienen figuras dentro de figuras. Entonces, si yo digo el ángulo A, yo no sé si estoy hablando de este de aquí o de una figura que sale de aquí para acá, o de toda la figura. Entonces, Ah, ya. la mayor parte del tiempo tenemos que trabajarlo con las 3 letras. El vértice lo trabajamos cuando estamos trabajando con figuras separadas. Ok, chicos, ahora tenemos este ángulo de aquí. Entonces, dice que escribamos 4 nombres distintos. Entonces, siempre vamos a hacerlo en orden, ¿verdad? Entonces, podemos escribirlo como el ángulo QRP. Y hacemos la simbología correcta. Ángulo O, o también puede ser PRQ, QRP. Y la otra puede ser ángulo PRQ. RQ. Vean que en el medio, chicos, esto es importante. En el medio siempre me queda el vértice, ¿verdad? Otra forma de Ujú. llamarlo puede ser el ángulo, ¿cuál? R, R, ¿verdad? Porque es el vértice. Otra forma puede ser el ángulo pi, con simbología, el PS. pi, sí, en letra griega, el ángulo pi. Y también el ejercicio me dice que escriba los 2 rayos que lo conforman. Entonces vamos a escribir los 2 rayos que lo conforman. Sería el rayo RQ Y el rayo RP. y el rayo RP. ¿Entendido? Sí. Entonces, ahora los ángulos tienen medida. Un ángulo se puede medir. La distancia que hay entre este rayo y este rayo, bueno, la distancia no, la apertura que tiene estos 2 rayos tiene una medida angular. Entonces, cuando la medida de un ángulo es 0, a ese ángulo lo vamos a llamar nulo. Ángulo nulo, cuando es 0. Cuando el ángulo mide más de 90, pero más de 0, pero menos de 90, lo vamos a llamar ángulo agudo. Este ya lo habían visto en primaria. Cuando mide más de 0, pero menos de 90. Usualmente tienen esta forma. No se va a pasar de aquí. Vean, dice que tiene que medir menos de 90 grados. Aquí tenemos un ángulo recto. Este ángulo recto mide 90 grados. Los ángulos rectos miden 90 grados exactos. Vean la forma de los ángulos rectos. Me forman un cuadradito, ¿lo ven? Chicos, Sí. me forman un cuadradito aquí. Estos dos rayos. Entonces, cuando este rayo está más cerca de este, lo que vamos a tener es un ángulo agudo, porque tiene que medir menos de 90 grados, no 90, porque si mide 90 ya es recto. Tiene que medir menos de 90 grados para que sea un ángulo agudo. El recto mide 90 grados exactos, siempre va a tener esta simbología. Y luego tenemos los ángulos obtusos, que los obtusos son los que miden más de 90 grados, pero menos de 180. O sea, no se van a pasar de la recta. Ahorita, bueno, sí, después de esto vamos a ver lo del ángulo de 180. Entonces, en el ángulo obtuso, este rayo va a estar un poquito más
abierto. Vean la forma de un ángulo agudo y vean la forma de un ángulo obtuso. El ángulo agudo va a ser muy cerradito y el ángulo obtuso más bien va a ser demasiado abierto. ¿Sí ven las diferencias entre agudo y obtuso? Sí. Y el recto siempre es el que tiene ese cuadrito, ¿verdad? El ángulo de 90 grados siempre va a tener ese cuadrito aquí, la mayor parte del tiempo.